Bloodstrike se la juega toda. Sí, damas y caballeros, Bloodstrike, después de estar a punto de tocar fondo, comenzó a sacar sus últimas cartas. Y hoy te vamos a explicar todo lo que está pasando y por qué Bloodstrike adelantó la primera skin. Pero antes te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho, recuerda activar la campanita, mi rey. Y nos vamos con saludito para la familia. Saludito para los chicos miembros VIP. Tenemos al señor Lyric GT, también está Goku González y el señor Pirata Oscuro. La gente la platica, mi rey. Y por acá también tenemos al héroe sin capa, el señor Francel Marchena 8878. Nos dice, para hacerlo más fácil, el evento del Damasco dice mes día, o sea, la fase 1 es el 21 de marzo, el 19 de abril para reclamar la fase 1, la fase 2 del 20 de abril al 19 de mayo y la fase 3 el 20 de mayo al 18 de junio. Kraken, un saludo, mi compadre. Claro que sí, mi compadito, saluditos para ti, papi. Y más abajito tenemos al Derek que dice, pero es el oro que regalaron en el día del lanzamiento global. Efectivamente, mi querido Watson, es el oro que habían regalado. Fue el oro que van a quitar, o bueno, los sobrantes. Si no te lo has gastado en su totalidad, pues les iban a quitar ese oro. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Efectivamente, Bloodstrike está regalando monedas de oro para todo el mundo. Bueno, para la gente que tiene más de 5,000 seguidores, no. Yo con 10,000 seguidores. Bloodstrike tuvo una caída muy drástica en los últimos días. Mucha gente había perdido el interés en Bloodstrike rapidito. Lo único que lo tenía contento era su nuevo mapa. Pero el interés se fue perdiendo ya que el mapa aún no llegaba para móvil. Y los de Bloodstrike notaron esta caída drástica que tuvo en los últimos días. Así que les tocó decirle a toda la comunidad que aumentaran el high y les daban oro. El señor Luz sacó un evento haciendo unos numerales, el numeral Bloodstrike y el numeral Bloodbath, con el fin de que todos los usuarios pudieran compartir y hacer que este numeral sea catapultado y así aumentar el high, o por lo menos no perderlo del todo. Pero aún así no les bastó. Comenzaron a revelar los drones que iban a meter y por último la jugada maestra, la skin de Ethan es la jugada maestra porque sabe que todo el mundo quería una skin super rápida, ya que el juego no cuenta con ninguna skin. ¿Y qué puede hacer más feliz a la comunidad? Aumentar el high, pues dándole lo que pide el pueblo. ¡Cállese y tome mi dinero! Gracias a estos anuncios, Bloodstrike parece coger fuerza de nuevo. Y el día que salga el mapa, pues tendrá mucha más fuerza. La pregunta es, ¿mantendrá ese high? ¿Podrá sostenerlo por mucho más tiempo? ¿O simplemente cuando ya pase la fase de las nuevas skins, de los nuevos remates, del nuevo mapa, podrá sostener este nivel tan exigente que tenemos en la comunidad de móvil? Esa es una excelente pregunta. Pero no nos preocupemos por el futuro, mejor hablemos del presente. Y el presente es que tenemos la primera skin. Sí, parcerito, la primera skin será de Ethan, nuestro striker Ethan. Después de que mucho tiempo la comunidad estuviera pidiendo la skin, algo que no puedo mostrar, pero que sí mostré y sí les pedí mucho a Loop, era que ustedes me estaban pidiendo y exigiendo skin, que si podían implementar las skins, los remates y todo ese poco de cosas. Y sí, efectivamente así fue. Loop escuchó nuestro mensaje y por fin sacó la nueva skin. Y vamos a leer lo que dijo porque son cositas importantes. Dice, prepárate para conocer el primer aspecto de Strike de Bloodstrike. El aspecto ultra cazador cibernético de Ethan es una fantasía cyberpunk con efectos especiales de neón que convierte la persecución y las eliminaciones en un juego. Además, la acción de ejecución exclusiva de Ethan, patada de tornado, y el aspecto de arma legendario, la MP-155, Parca Escarlata.
Llegará pronto a la reserva, no te lo pierdas. Aunque muchos de ustedes habían sugerido unas skins así parecidas a estas, donde se ve un poco menos colorido y como más realista, donde el rojo y el negro resalta más. Gracias, por cierto, a todas esas personas que me pasaron las imágenes. Esas imágenes llegaron a ellos, yo se las mostré y bueno, esperemos que ojalá las implementen en el próximo pase. Pero yo creo que no la implementaron en este porque estamos en el mes de los colorcitos. Ya saben que hay varias skins con estos colores divertidos y bueno, me imagino que también lo sacaron justo para esos o para esas skins y puedas combinar todo de una vez. Lo cierto es que Blue Destroy se la está jugando toda por no perder su hype. Se ha anticipado a mostrarle a todo el mundo todo lo que vendrá. Está regalando oro con tal de aumentar su hype y no quedar en el mismo camino que está Warzone Mobile. Blue Destroy le falta mucho que dar y muchas cosas que implementar, pero no puede sacar todo de un golpe, porque esto puede ser fatal para el juego. Sabemos que es una comunidad muy nueva y que ha cogido un poco de fuerza gracias a Warzone Mobile, pero como Warzone Mobile no le ha ido bien, Blue Destroy tampoco. Como quien dice, si Warzone Mobile estornuda, a Blue Destroy le da gripe. Y es esto precisamente lo que Blue Destroy no quiere que pase. Blue Destroy quiere conformar y consolidar su propia comunidad, alejado y distanciado de Warzone Mobile, sabiendo que en caso de que Warzone Mobile cierre o le pase algo, ellos puedan sobrevivir manteniendo alegre y contento a toda su comunidad. Es algo que ha buscado Blue Destroy desde tiempos, pero ojito, todo esto tiene un precio. O te encargas de los aspectos de hacer ver bonito el juego, de comprar y sacarle mayor cantidad de dinero que tenga la gente de Blue Destroy, o te ocupas de los hackers y le brindas una mayor confianza a tu comunidad. Y no solo los hackers, también todos esos miles de problemas que están presentando muchos dispositivos y que por alguna razón nadie quiere hablar del tema. Blue Destroy tampoco puede descuidar esto. Pueden ir a uno de mis videos y ahí encontrarán muchos errores que están presentando la comunidad y que por alguna razón nos está hablando de esto. Y ojo, esto es muy delicado, porque al no hablar de esto creerán que Blue Destroy va perfecto y está todo bien, cuando la realidad es otra, y esto le puede causar o cobrar factura a Blue Destroy más adelante, porque cuando estalle la bomba, estallarán todos. Y además que criticar y hacer ver estos errores es como decirle a los desarrolladores, ojo que aquí hay un problema y hay que solucionarlo, pero si no se habla, no se dice nada, pues los problemas siguen, y los únicos problemas que se están arreglando son muy pocos, y es que gracias a la gente que está reportándolos en el Discord, de ahí más nada se está arreglando. Ojalá que Blue Destroy pueda prestar atención a este video y haga lo que estamos pidiendo. Pónganse las pilas, saquen los hackers y solucionen los errores rápido, que no se convierta en un segundo Warzone, donde le preocupa más meter skin y ruletas que la optimización de su propio juego. Bueno, hasta aquí llego yo, me despido, hasta la próxima, nos vemos, chao, chao.